La ventana para crear nuevos archivos se denomina nuevo. Esta ventana contiene 5 botones. Los 4 botones que me permiten crear un nuevo archivo de cualquier tipo y un botón vertical a la derecha para acceder a las plantillas avanzadas. Esta ventana es una ruta rápida de iniciar un diseño. Los archivos nuevos que se crean desde esta ventana usan plantillas estándares o normales con las cuales está configurado el programa. Autodesk Inventor usa varios tipos de plantillas. Si no tenemos ninguna especificación del tipo de plantilla que necesitamos, esta es la mejor ruta. Pero cuando tenemos un objetivo de diseño específico, como por ejemplo trabajar en chapas metálicas o hacer ensambles con soldaduras, debemos seleccionar la plantilla que mejor se acomode a ese diseño. Las plantillas por defecto se pueden configurar en milímetros o en pulgadas. Antes de usar esta ruta corta, hay que seleccionar las unidades de medida, y eso se puede hacer configurando esta plantilla. En la ventana de plantillas avanzadas hay un icono de rueda dentada. Ese es el botón para configurar las plantillas por defecto. Hacemos clic en ese botón y se muestra una ventana. Aquí tenemos dos opciones. La primera es para seleccionar las unidades que usarán por defecto todas las plantillas. La segunda es para seleccionar la norma que usaremos en el dibujo, en el plano. Estas normas de dibujo se diferencian por las medidas de sus tamaños de hoja o formatos que usan para sus dibujos, cajetines o planos. Aquí tenemos la norma de dibujo ANSI, que es de Estados Unidos, BSI, que es de Inglaterra, DIN, que es de Alemania, GB, que es de China, GOS, que es de Rusia, ISO, que es la norma internacional, y esta es la norma JIS, la norma GIS de Japón. Luego de configurar las unidades y la norma que se aplicará a los dibujos, se confirman los cambios. En esta acción el programa muestra una ventana donde nos indica que la plantilla estándar va a ser reemplazada por las unidades y normas de dibujo seleccionadas, pero el programa mantendrá las plantillas originales en una carpeta que se llama carpeta de plantillas antiguas. Este mensaje es útil por dos motivos. Sabemos que las plantillas originales no se van a perder, solo se van a reemplazar, y que la carpeta de plantillas antiguas debe conservarse. Si este tipo de plantilla es la que usará siempre, o la mayor cantidad de tiempo en su trabajo, debe hacer clic en sobreescribir. Si va a cambiar de plantilla de forma continua, puede que esta ventana llegue a incomodarlo, así que debe hacer clic en el botón de indicaciones para seleccionar una de las opciones disponibles. Puede dejarlo como está, que le solicite una vez por operación, que no muestre este mensaje nuevamente en esta sesión, o que no muestre este mensaje nunca más. Entonces, haré clic en sobreescribir y con ello le he indicado al programa que usaré la plantilla por defecto en milímetros, hasta que decida cambiarlo.